Una tímida empleada doméstica limpió por accidente la oficina del director ejecutivo equivocado. Sin darse cuenta, el millonario regresó temprano, y la lluvia caía a cántaros esa mañana. Bianca Clark, de 25 años, entró corriendo en el alto edificio de cristal, empapada hasta los huesos. Su cabello rubio se le pegaba a las mejillas, sus zapatos chapoteaban a cada paso, y el paraguas prestado se había dado la vuelta mucho antes de que llegara al vestíbulo. Estaba cubriendo el turno de limpieza de su amiga Clara, quien había llamado para decir que estaba enferma. Primer día, piso nuevo y distribución desconocida. Después de ponerse el uniforme en un baño cercano para el personal, todavía húmedo y con prisa, se recogió rápidamente el pelo, cogió una fregona y siguió el mapa en su teléfono. Piso 12, ala este, oficina 1201. El pasillo estaba vacío, silencioso. Encontró la puerta entreabierta. Sin placa, sin luces, solo agua formando un charco bajo sus pies y el clic de las puertas del ascensor cerrándose tras ella. Entró, murmurando, mejor limpia esto antes de que alguien se resbale. Sin saberlo, Bianca había entrado en la suite ejecutiva de Friedrich Rick Steele, director ejecutivo de Steele Holdings. Mientras limpiaba el suelo, una ráfaga de viento procedente de la ventana agrietada derribó una pila de papeles. Los archivos volaron. Una carpeta manila se abrió como un abanico sobre el escritorio y cayó al suelo. Bianca jadeó y se apresuró a recoger los documentos dispersos, arrastrando los pies de rodillas, con las manos húmedas. No oyó los pasos acercándose hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué demonios haces en mi oficina?, preguntó la voz, cortando el silencio como una cuchilla. Bianca se quedó paralizada. Levantó la vista y vio a un hombre alto con un traje gris oscuro, la mandíbula tensa y los ojos de luna de acero entrecerrados. Su abrigo aún estaba mojado por la lluvia y su cabello estaba pulcramente peinado hacia atrás. El director ejecutivo. Yo no sabía que esta era tu oficina, tartamudeó, todavía apretando los papeles contra el pecho. La puerta estaba abierta. Pensé que estaba vacía. Solo estaba limpiando. La mirada de Rick pasó de ella a los documentos dispersos. Parece más como si estuviera husmeando entre archivos confidenciales. No, lo juro. El viento los tiró. Se movió para agarrar su bolso de mano, pero en su pánico, se volcó. Algunos artículos se derramaron. Una botella de agua, un cargador de teléfono y un dibujo enrollado que se desplegó en el suelo. Era un dibujo a crayón de un niño. Una pequeña figura estaba de pie bajo un paraguas, con los brazos alrededor de la cintura de una mujer. Ambos sonriendo, la lluvia dibujada en suaves vetas azules sobre ellos. Simple, sincero, impactante. La expresión de Rick cambió, se quedó sin aliento. Lo reconoció. No el dibujo en sí, sino la sensación, el recuerdo, un momento de su infancia, el único día que su madre lo recogió de la escuela en una tormenta. El mismo abrazo, el mismo paraguas torcido. Bajó su teléfono, el pulgar sobre el botón de llamada de seguridad. Bianca se dio cuenta. Por favor, no llames a nadie. No intentaba robar nada. Ni siquiera sabía de quién era esta oficina. Rick no habló de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el dibujo. Algo en él se suavizó apenas. Un destello de algo antiguo. Dolor, calidez. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, con la voz más baja. Bianca dudó. Lo dibujé anoche. Solo un recuerdo o tal vez un sueño. Rick estudió su rostro, las tenues pecas, cómo se sonrojaban sus mejillas cuando estaba nerviosa, y entonces sus ojos captaron algo más, una pequeña marca de nacimiento cerca de su oreja. Su madre tenía una exactamente en el mismo lugar. Por un momento, la habitación quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado y la lluvia que seguía golpeando contra la ventana. Bianca se arrodilló lentamente para recoger el resto de los papeles. Me voy enseguida. No quise causar problemas. Rick asintió lentamente,
con expresión indescifrable. Espera, ella levantó la vista. ¿Olvidaste esto? Le ofreció el dibujo, ahora ligeramente arrugado, pero intacto. Ella extendió la mano y lo tomó, rozando los dedos de él, un breve contacto eléctrico. Gracias, susurró. Rick no dijo nada más, pero cuando ella se giró para irse, la observó con una extraña intensidad. Ya no sospechaba, sino curiosidad. Y algo más que no había sentido en años, reconocimiento. Bianca mantuvo la cabeza gacha el resto del día, convencida de que estaba a punto de ser escoltada fuera del edificio. El encuentro en la oficina la había dejado conmocionada, y el recuerdo de la fría mirada del director ejecutivo aún se aferraba a ella como la humedad de su ropa. Limpiaba en silencio, pisos, escritorios, incluso escaleras. Nadie la notaba. Nadie lo hacía nunca, y eso solía ser un consuelo. Hoy se sintió como una condena. Al otro lado del edificio, en una oficina alta de cristal con vistas al horizonte gris de la ciudad, Rick estaba sentado en su escritorio, con él. El dibujo reposaba ante él. No lo había vuelto a abrir. No lo necesitaba. La imagen estaba grabada a fuego en su memoria. El niño bajo la lluvia, la flor roja, la mujer con cota de malla larga cuyo rostro se parecía inquietantemente al de su madre. No era posible. No debería haber sido posible. Golpeó el bolígrafo contra el escritorio y tomó una decisión. Averigua el tiempo de limpieza de esta mañana, dijo por el intercomunicador. Bianca Clark, no la despidas. Solo manténla a tiempo. Sí, señor. Llegó la llamada. Sus guantes, su silencio. Nunca volvió a ver al director ejecutivo, o eso creía. Rick la observó una vez desde la distancia, de pie al fondo del pasillo. Estaba limpiando las ventanas, tarareando suavemente. Su coleta se balanceaba con cada movimiento, el uniforme le quedaba un poco grande. Parecía fuera de lugar y, sin embargo, por alguna razón, perfectamente en casa esa noche. Al salir, dejó accidentalmente un cuaderno de bocetos en su carrito de limpieza. Rick lo encontró. Debería haberlo devuelto sin abrir. En cambio, lo abrió y se encontró con página tras página de silenciosa angustia. Un niño pequeño con ojos tristes. Una madre con una sonrisa cansada. Manos que se extendían pero nunca se tocaban. Una imagen en particular lo dejó paralizado. Una mujer de expresión suave y una marca de nacimiento en la mejilla que sostenía a un niño cerca de su pecho. Fue la marca de nacimiento lo que más lo impactó. Esa marca había estado en el rostro de su madre, una forma única justo encima del pómulo, tenue pero inconfundible, y Bianca la había dibujado. Se quedó mirando el boceto un buen rato. Las líneas de lápiz lo desestabilizaron mucho más que cualquier acuerdo en una sala de juntas. La noche siguiente, Bianca notó que le habían devuelto su cuaderno, guardado discretamente en su carrito, intacto, salvo por una nota adhesiva en la primera página. ¿Por qué tus sueños se parecen a mis recuerdos? Miró la nota durante varios segundos, con el corazón latiendo con fuerza. Él los había visto, y en lugar de ira, le había hecho una pregunta personal, que decía, yo también sentí algo. Sostuvo el cuaderno contra su pecho, sin saber qué significaba todo aquello. Pero por primera vez, no se sintió invisible, y él tampoco. Rick cerró la puerta tras ellos con un suave clic. Bianca estaba de pie cerca del borde de la oficina, con la mirada baja y los guantes de limpieza aún puestos. Parecía insegura, como alguien que sabía que no pertenecía allí, pero no tenía otro lugar donde estar. Puedes sentarte, dijo Rick, con la voz más baja de lo que ella había oído antes. Bianca dudó, luego se sentó lentamente en el borde de una silla de cuero cerca de la ventana. Te pedí que volvieras. No porque el suelo necesitara limpieza, empezó, apoyándose en el escritorio, con los brazos cruzados. El dibujo que se te cayó, el de un niño abrazando a su madre bajo la lluvia. Levantó la vista bruscamente, con la cara enrojecida. Yo no quería dejarlo.
tartamudeó. Solo. A veces dibujo lo que sueño. Ni siquiera sé de dónde viene. Lo hago desde que era niño. Rick la estudió a ella y al rostro de la mujer con la marca de nacimiento en la mejilla izquierda. Bianca frunció el ceño ligeramente, intentando recordar. Acabo de verla en un sueño. Tenía ese rostro amable, cansado pero amable. Había una marca. Sí, no le di mucha importancia. Rick abrió el cajón de su escritorio y sacó una foto vieja. Estaba desgastada en los bordes, sus colores se desvanecían con el tiempo. La colocó suavemente frente a ella. Jadeó. La mujer de la foto, su expresión, la tristeza en sus ojos, la marca de nacimiento era casi idéntica a la figura del dibujo de Bianca. Bianca lo miró atónita. «Esta es tu madre». Rick asintió levemente. «Murió cuando yo tenía 8 años. Solo me queda una foto». «¿Esa?» Hizo una pausa, en voz baja. «La dibujaste sin conocerla. Te juro que no lo sabía». «Lo sé», dijo con dulzura. «Te creo». Hubo un momento de silencio, denso y tierno. Bianca habló, su voz apenas un susurro. «No sé por qué veo cosas. Solo vienen en sueños. Normalmente, después de sentirme abrumado, las dibujo para despejar la mente». Rick se recostó ligeramente, mirándola fijamente. «Tal vez no solo estés despejando la mente. Tal vez estés conectando con algo más profundo». Bajó la mirada hacia sus manos, jugueteando con el dobladillo de su uniforme. «Eso suena demasiado grande o perfecto». Se quedaron así durante un rato. Dos desconocidos atrapados en algo que ninguno podía explicar. Rick finalmente se dirigió a la caja fuerte empotrada en la pared lateral de la oficina. Marcó el código, la abrió y regresó con algo cuidadosamente envuelto en tela. La dejó, la desenvolvió. Otra foto vieja, arrugada y descolorida. Era la misma madre de pie en un jardín, y junto a ella, un niño pequeño. «Esta foto fue tomada 2 meses antes de que muriera», dijo con la voz ligeramente quebrada. «Nunca se la he enseñado a nadie aquí». Los ojos de Bianca se llenaron de lágrimas. «¿Por qué yo?» «No lo sé», admitió. «Pero cuando vi tu dibujo, fue como si alguien me hubiera tirado de un hilo». Ella miró la foto y luego volvió a su cuaderno de bocetos, que estaba en la esquina de su escritorio. Lentamente, lo abrió por la página con la escena de la lluvia. Lo giró hacia él. «Quizás era un mensaje», dijo, casi más para sí misma que para él. «De ella, de algo». Rick tomó el boceto, dudó, y luego trazó la línea del rostro de la madre con la yema del dedo. Era la pareja perfecta. Miró a Bianca. «No eres solo alguien que entró en la oficina equivocada», dijo. Bianca parpadeó, abrumada. «¿Quién soy entonces?» Rick esbozó una leve sonrisa. «Quizás la única persona que vio lo que más me importaba sin que nadie se lo dijera». Aquí, en esa habitación, todo se quedó en silencio. Bianca finalmente susurró: «Debería irme». Rick asintió lentamente, casi a regañadientes, se hizo a un lado para dejarla pasar. Al llegar a la puerta, él dijo: «Sigue dibujando». Ella hizo una pausa y miró hacia atrás. «Lo haré», dijo. Salió de la oficina con el corazón latiendo con fuerza, los dedos aún temblorosos, pero con algo nuevo creciendo en su interior. No sabía qué era, pero sabía que era real. La noche siguiente, Rick encontró a Bianca una vez más, esta vez en el pasillo silencioso junto al ascensor de servicio. Estaba agachada junto a un carrito de suministros, organizando meticulosamente pinceles y paños, absorta en su concentración. Las luces del techo parpadeaban suavemente, iluminando apenas los apagados tonos pastel de su uniforme. Se acercó, con pasos cautelosos, como si no quisiera asustar a algo delicado. «¿Tienes un minuto?», preguntó en voz baja, con la voz lo suficientemente suave como para romper el silencio sin sobresaltarla. Bianca levantó la vista, sobresaltada, con las manos congeladas en medio del amasijo.
Parpadeó lentamente una vez y asintió. Sí, por supuesto. Su voz era suave pero firme. Él señaló las escaleras de la azotea. Juntos, subieron en silencio por la estrecha escalera de servicio, con el eco apagado de sus pasos siguiéndolos hacia arriba. Las puertas del ascensor se cerraron, dejándolos solos entre las suaves sombras y la calma serena. En el jardín de la azotea, el cielo aún lucía vetas rosas y lavanda del atardecer, y la ciudad se desvanecía bajo ellos en luces centelleantes. El aire era fresco y olía ligeramente a flores de invierno en flor y a hormigón. Bianca se estremeció, ajustándose el suéter. Rick se acercó a la barandilla, mirando al horizonte, y luego cerró los ojos como para centrarse antes de volver a hablar. Mi madre se llamaba Elise, comenzó, girándose para mirarla. Murió de un paro cardíaco. De repente, tenía 8 años. Las manos de Bianca se entrelazaron en su regazo. Soy. Su voz se quebró, suavizada por la sinceridad. Lo siento mucho. Rick asintió, con la mirada perdida, como si repitiera una película vieja. Se suponía que debía visitarla ese día, pero estaba furioso. Algo estúpido. Algo infantil. En lugar de eso, me quedé en casa de una amiga. Nunca me despedí. Bianca bajó la vista hacia las tejas del tejado. Cada patrón geométrico cobraba ahora un peso ominoso. Las palabras se formaron en sus labios, pero se las tragó. Finalmente, susurró, no pretendía traer nada de eso de vuelta. Rick negó con la cabeza, sus dedos trazando formas invisibles en el aire. No lo trajiste. Me recordaste que seguía ahí. Me recordaste que nunca sané. El cielo rosado se volvió azul al anochecer envolverlos. Pasó un momento de silencio, ninguno de los dos se apresuró a llenarlo, como si los envolviera como una manta. No sé cómo pasa, empezó Bianca en voz baja. A veces me despierto y solo veo cosas. Emociones, colores, rostros. Me abarrotan la mente hasta que agarro el lápiz y los dibujo antes de que desaparezcan. Lo miró con cautela. No sabía que era tu madre la del dibujo. Ni siquiera sabía que existía. Rick soltó una risita, casi divertida. Una vez fue mi mundo entero, y luego, un silencio increíble y doloroso. Hasta que llegaste tú, la garganta de Bianca se tensó. La vulnerabilidad en su pecho se expandió. Debe ser extraño. Se giró completamente hacia ella, con los hombros erguidos contra el viento. Una tierna sonrisa suavizó sus rasgos. Es como volver a respirar después de años bajo el agua. Ella se movió ligeramente, escrutando su rostro. ¿Crees que estoy loco? Hizo una pausa, con la mirada firme e inquebrantable. No, creo que eres excepcional. Quizás incluso un milagro. No una locura. Alguien que carga con demasiadas cosas, pero no deja que te destruyan. Bianca parpadeó con fuerza, con lágrimas escociendo las comisuras de los ojos. Pinto lo que sueño, dijo, con la voz contenida. Pero a veces los sueños son pesados, como si cargara con la tristeza de otra persona. Rick asintió con silenciosa comprensión. Tal vez eso sea la empatía. Cargar con fragmentos de otros, sosteniéndolos con la mayor delicadeza posible, tragó saliva. ¿Pero por qué hiciste todo esto? ¿Por qué no me despediste cuando me viste en tu oficina? Extendió la mano y la apoyó firmemente en el hombro, irradiando calidez de su palma. Porque me diste algo que apenas me daba cuenta de que aún necesitaba, un vistazo al pasado con un nuevo significado. Bianca miró fijamente la mano de él apoyada en su hombro. Suave, firme, humana. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, no de pena, sino de liberación. Señaló su mano. No tienes que explicarlo, sonrió suavemente. Solo. No pares. No por mí. Por lo que haces por los demás. Levantó la barbilla y lo miró a los ojos. La ciudad alce gris centelleaba tras ellos, indiferente pero viva. Es difícil creer que mis dibujos importen.
Importan, dijo Rick con voz firme. Más de lo que crees. Sus labios se curvaron en una frágil sonrisa. Solo has sido amable conmigo. Ni siquiera sé por qué. Se acercó, su presencia sólida y reconfortante. Porque me recordaste que vale la pena aferrarse a algunas cosas, incluso si duelen. Siguió otro silencio. Los lugares correctos. Bianca soltó el aliento que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Permanecieron allí, hombro con hombro en la azotea, hasta que las luces de la ciudad se reflejaron en el agua oscura cercana. Dos almas, una vez separadas por el tiempo y la pérdida, ahora conectando en la silenciosa quietud de un jardín en la azotea, compartiendo la distancia entre ellas con una nueva posibilidad. Sin títulos, sin roles, solo dos personas que habían aprendido que el silencio, cuando se comparte, podía sentirse más como un hogar que cualquier palabra jamás dicha. Comenzó como nada. Una frase escuchada por casualidad, una mirada cómplice, un susurro en el dispensador de agua. ¿La viste salir del ascensor ejecutivo? Solo es una chica de la limpieza, ¿verdad? ¿Por qué está en el piso 20? Vamos. Claramente está usando algo para acercarse a Rick Steele. Bianca sintió que cambiaba. Las sonrisas se desvanecieron cuando entró en la habitación. Las conversaciones se detuvieron abruptamente. Las personas que solían asentir cortésmente ahora apartaban la mirada, o peor aún, la miraban de arriba abajo con un juicio apenas velado. Le dolió más de lo esperado. No porque las palabras fueran crueles, sino porque socavaron algo frágil que apenas había empezado a construir, su autoestima. Lo oyó con claridad una tarde en la sala de descanso. Ni siquiera es guapa, dijo una mujer con desprecio. Solo es rubia y tímida. Quizás sea su tipo. Seguro que también usó esa triste historia de huérfana. Bianca se quedó paralizada en el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza, las manos apretadas alrededor de la carpeta que sostenía, con los bordes clavándose en la piel. Esa noche, se quedó en el pequeño armario de suministros donde a veces guardaba sus materiales de arte. Miró un boceto que había empezado, un par de manos extendiéndose hacia la luz, y sintió las lágrimas derramarse. A la mañana siguiente, escribió su renuncia. Un simple correo electrónico, sin explicaciones dramáticas. Gracias por la oportunidad. No volveré. Dejó su credencial en la recepción, echó un último vistazo al edificio donde algo casi había comenzado y salió bajo la lluvia. Rick notó su ausencia a media mañana. No había Bianca en el ascensor. Ninguna sombra silenciosa limpiaba los bordes de la galería. Esperó, suponiendo que quizá llegara tarde. Al mediodía, caminaba de un lado a otro. Llamó a su extensión, sin respuesta. Llamó a instalaciones, nada. Luego llamó a recursos humanos. Bianca Clark, dijo con voz tensa. ¿Dónde está? La mujer al teléfono parecía cautelosa. Había presentado su renuncia esa mañana, con efecto inmediato. Rick se quedó paralizado. Dijo por qué. No, respondió la voz. Solo pidió que le enviaran su último cheque por correo. El silencio en su oficina era ensordecedor. Miró el teléfono, luego el dibujo enmarcado sobre su escritorio, el niño abrazando a su madre bajo la lluvia. Su dibujo, su recuerdo. Ella se había ido, y él no había hecho nada para evitarlo. Esa misma tarde, se celebró una reunión de toda la empresa en la sala de conferencias principal. Actualizaciones trimestrales, presentaciones de estrategia, aplausos educados. Rick no estaba previsto que apareciera, pero lo hizo. Entró en la sala por la puerta lateral, su alta figura inconfundible. La sala quedó en silencio. Rick caminó hacia el centro del escenario, ajustó el micrófono e hizo una pausa. Sé que no estoy en la agenda, comenzó, pero necesito abordar algo. Algo personal. El silencio se agudizó. Se ha hablado de cierta mujer. Bianca Clark. Recorrió la sala con la voz firme.
Algunos piensan que recibió un trato especial, que debió haber ofrecido algo para ganarse mi atención, que, como limpiaba pisos y no hojas de cálculo, de alguna manera era menos. Lo dejó en el aire, con la mirada penetrante. Te equivocas. Metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado, un boceto, uno de Bianca. Entró en mi oficina por accidente, y de alguna manera entró en mi vida con más honestidad y gracia que la mayoría de la gente que he conocido. Colocó el dibujo con cuidado en el podio. No me arruinó la mañana. Me salvó el alma. Jadeos, murmullos y luego silencio. Rick se apartó del micrófono y salió. Había dejado clara su verdad. Ahora solo tenía que esperar que no fuera demasiado tarde para enmendarla. La galería bullía con los preparativos, se probaban las luces, se enmarcaban los lienzos, se grababan cuidadosamente los nombres en los carteles. Pero en el centro de todo se alzaba una figura silenciosa. Bianca Clark, ya no con uniforme de conserje, sino con un sencillo vestido negro, las mangas arremangadas y un portapapeles en la mano. Había regresado, no para fregar, sino para liderar algo importante. Rick la encontró 2 semanas después de la reunión de la empresa. Se alojaba con una tía anciana 2 pueblos más allá, dibujando en soledad, trabajando en una librería local. Apareció sin avisar. No estoy aquí para disculparme, dijo con suavidad. Estoy aquí para preguntar. Bianca lo miró con recelo. Quiero financiar un proyecto, continuó. Una exposición de arte para gente como tú, gente con heridas, pero también con esperanza, expuso la visión. Heridas y esperanza. Una iniciativa artística comunitaria que daría voz a quienes a menudo son silenciados. Niños en hospitales, mujeres de refugios, supervivientes de todo tipo, y Bianca. Quería que ella lo cuidara. Sus dedos temblaban sobre su cuaderno de dibujo. ¿Por qué? Crea belleza. Porque confío en ti, asintió. No para él, sino para aquellos que nunca habían sido vistos. Las semanas se convirtieron en meses. Bianca trabajó incansablemente entrevistando artistas, seleccionando piezas, organizando talleres. Pintaba demasiado silenciosamente, en privado. Su arte se convirtió en más que expresión. Se convirtió en conexión. El lanzamiento de la exposición atrajo la atención. Prensa local, personas influyentes, líderes comunitarios. Pero para Bianca, lo que más importaba eran las historias en las paredes. Un dibujo a crayón de un niño de 8 años titulado La sonrisa de mi mamá después de la quimioterapia. Un boceto a carboncillo de un columpio roto hecho por una niña que una vez vivió en las calles. Y luego su propia pieza central. Un lienzo enorme. Lluvia cayendo en cascada del cielo. Un niño agarrando a su madre bajo un paraguas compartido. Sus brazos rodeándolo como un escudo. Una tenue e inconfundible marca de nacimiento en su mejilla. La multitud se quedó quieta ante ella. Nadie habló hasta que alguien lloró. Rick estaba de pie entre los invitados, alto y sereno hasta que dejó de estarlo. Sus hombros temblaban. Su una mano se alzó para cubrirle la cara. La presa se rompió. Bianca lo vio desde el otro lado de la sala. No corrió hacia él. No hacía falta. Él había permitido que el mundo lo viera, no como un director ejecutivo, sino como un hijo. Más tarde esa noche, mucho después de que los invitados se hubieran ido y las luces se apagaran, Rick la encontró sola en la galería. Lo lograste, dijo con suavidad. Bianca se giró, cansada, pero radiante. Lo logramos. Se acercó, su voz apenas un susurro. Ese cuadro. No era solo hermoso. Era mi recuerdo. Lo sé, respondió ella. Y de alguna manera también mío. Rick extendió la mano, tomándola, no con urgencia, sino con reverencia. Esto no es solo arte, dijo. Es sanador. Bianca asintió, con los ojos brillantes. Y por primera vez desde su regreso, sonrió. No por cortesía, sino porque sabía que estaba en casa.
El cielo sobre la costa de Nueva Inglaterra ondulaba en suaves tonos rosa, ámbar y lavanda. Cuando Bianca salió a la quietud, en una playa azotada por el viento, el aire olía a sal y a nuevos comienzos, y el océano se extendía ante ellos en suaves olas que rodaban hacia la orilla como secretos susurrados. Un silencio reconfortante los envolvió. No hacían falta palabras, pero todo parecía profundamente expresado. Bianca respiró hondo, dejando que la brisa fresca le acariciara el pelo húmedo hacia atrás como si le recordara que estaba viva, libre. Rick se puso a caminar junto a ella, alto y firme, con su largo abrigo rozando las puntas de sus botas. Miraba al horizonte, pero su presencia a su lado le tranquilizaba el corazón. Caminaban a paso mesurado, las olas lamiendo sus pies. Cada paso parecía decidido, como si juntos avanzaran hacia algo que ninguno conocía pero en lo que creían profundamente. Ella alzó la voz lo justo para romper el silencio. «Se siente diferente aquí», dijo en voz baja. «Sin multitudes, sin luces brillantes, solo espacio», asintió él, sin apartar la mirada de la línea cambiante del mar y el cielo. «Este lugar me mantuvo con los pies en la tierra una vez», dijo en voz baja. «Cuando todo lo demás me abrumaba, venía aquí, hablaba con el agua, observaba cómo seguía fluyendo, sin importar las tormentas que pasaran». Bianca escuchaba como lo hacía cuando pintaba, atenta pero discreta. Observaba su perfil, como el atardecer lo aureolaba con tonos cálidos. Había visto líderes antes, jefes, gerentes, pero nunca había conocido a uno que hablara con tanta claridad y serenidad. Rick hizo una pausa y señaló un tronco de madera flotante desgastado que yacía sobre la arena. «Siéntate conmigo», pidió. Bianca dudó, luego se unió a él. El tronco estaba fresco y áspero bajo sus palmas. Se acomodó a su lado, con las rodillas juntas, dejando que la familiaridad del silencio compartido le presionara el pecho. Él se movió como si se preparara para abrir algo entre ellos. Luego, tras respirar, metió la mano en el cuello de su abrigo e hizo una pausa. Sacó una pequeña caja de terciopelo con forma de globo de medianoche. Sus dedos recorrieron su superficie como si no estuviera seguro de lo que significaría ofrecérsela. «Quería que tuvieras esto», dijo, con una voz lo suficientemente suave como para fundirse con el oleaje. «Algo que siempre puedas llevar contigo». Bianca contuvo la respiración. Miró la caja en sus manos, luego su rostro. Su expresión era tierna, esperanzada. Sintió que le temblaban los brazos al alcanzar la caja. Dentro había una sencilla pulsera de plata, fina y atemporal. A lo largo de la curva interior, un delicado patrón de ondas rodeaba una única letra B grabada. Sus dedos recorrieron el grabado con reverencia. La luz de la luna iluminó el motivo de las olas, haciendo que la plata brillara como el agua bajo la luz de las estrellas. «Es hermosa», susurró, con la voz cargada de emoción. Rick le levantó la muñeca, guiando la pulsera con cuidado hasta su lugar. «Quería que tuvieras algo tan tranquilo pero firme como tu espíritu», dijo. «Un recordatorio de que realmente te veían». Bianca cerró los ojos, con lágrimas cálidas en las mejillas. El viento le arrebató mechones de cabello por la cara, pero ella los apartó sin cuidado. En ese momento, el mundo pudo ver todo lo que sentía. Sin máscara, sin ocultarse. Rick se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz suave pero firme. «Así es como te he visto desde el primer día. No fue un error quien entró en mí. Él». Pero su pulgar rozó inconscientemente la suave piel de su brazalete. Le faltaron las palabras. Las lágrimas rodaron libremente, no de pena, sino de reconocimiento, de ser abrazada y honrada sin explicación. Bianca lo miró con una vulnerabilidad que no necesitaba traducción. Vio su corazón abierto de par en par, reflejando el suyo. Él permaneció quieto, en silencio, ofreciéndole todo el espacio para responder como necesitara. Después de lo que parecieron instantes y vidas, Bianca levantó la cabeza y le ofreció una pequeña sonrisa radiante. «Gracias», susurró. Él cerró los ojos brevemente,
con un suave alivio en sus rasgos. No se me dan bien las palabras, admitió, con la voz apenas por encima del oleaje. Pero si me lo permites, quiero seguir escribiendo esta historia contigo. El pecho de Bianca se hinchó al asentir. El pequeño gesto contenía el peso de todo. Esperanza, confianza, aceptación. Abrió las palmas de las manos, dejando que el brazalete brillara a la luz de la luna, sintió su ligereza en su muñeca, en ese suave destello plateado, supo que no era un anillo de diamantes ni una gran propuesta. Era una promesa para ser vista, no admirada, para caminar juntas, para construir una historia escrita no con palabras ni fanfarrias, sino con gestos de reconocimiento y corazones firmes. Se sentaron juntas en el tronco de madera flotante, con las olas murmurando a sus pies, respirando al unísono con el suave ritmo del mar. En ese silencio compartido, comenzó un nuevo capítulo, serena, hermosamente, y sin necesidad de nada más que su presencia y el sutil peso de un brazalete de plata. Había pasado un año, donde antes había silencio, ahora había color. Donde antes había sombras, ahora había luz. Dream Traces, un centro de arte y sanación en el corazón de Boston, abrió sus puertas a la risa, las pinceladas y las suaves voces de niños que alguna vez se habían sentido invisibles. Bianca Clark estaba en la entrada, con el brazalete de plata brillando en su muñeca, mientras daba la bienvenida a una fila de jóvenes artistas entusiastas, con los ojos llenos de asombro. Ya no era la tímida conserje que mantenía la cabeza baja y su voz más baja que el zumbido de la pulidora de pisos. Hoy era Bianca Clark, directora, curadora, mentora y alma del proyecto que daba voz a los corazones heridos. Dream Traces fue su idea. Pero fue Rick Steele quien lo hizo realidad, financiado por la Fundación Steele, acogido por el mundo del arte y elogiado por la prensa. Pero Rick no lo había construido para el reconocimiento. Lo había construido para ella y para cada niño como el de sus pinturas. Cada semana, Rick aparecía, con las mangas arremangadas, manchas de pintura en los antebrazos, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, dejando que los niños le pintaran los zapatos, preguntándoles qué soñaban. El vínculo entre él y Bianca era tácito, pero innegable. Cuando la miraba al otro lado del patio durante las sesiones de la tarde, cuando ajustaba con cuidado el caballete de un niño o ayudaba a limpiar un derrame, era evidente que la veía. Cada versión de ella, y ella finalmente se vio a sí misma. La noche inaugural de la exposición especial reunió a la élite de Boston, familias, periodistas y críticos de arte en las salas tenuemente iluminadas de los rastros de los sueños. La muestra se titulaba Lo que soñamos pero no podemos expresar. La sala estaba llena de creaciones crudas y honestas, colores que sangraban, líneas que temblaban, retratos que contenían las lágrimas. Pero la pieza central, la pintura que todos admiraban, era la de Bianca. Un niño abrazado fuertemente a su madre bajo un aguacero, con los rostros unidos en una fuerza silenciosa. Detrás de ellos, un espejo de mano plateado reflejaba un cielo no sobre ellos, sino dentro de ellos. La gente permanecía de pie frente a él, inmóvil. Algunos lloraban. Otros simplemente cerraban los ojos. Bianca se quedó a un lado, observándolos, no buscando elogios, sino comprensión. Detrás de ella, Rick se acercó en silencio, como siempre. Estaba arrodillada junto a un grupo de niños, contándoles cómo cada pincelada en el lienzo provenía de un sueño que no comprendía del todo hasta que alguien la ayudó a comprender su significado. Entonces, con las cámaras disparando a lo lejos, Rick se inclinó y la besó suavemente en la frente. Ningún flash pudo capturar la calidez de ese momento. No hizo falta pie de foto. La imagen se extendió por redes sociales, sitios de noticias y blogs de arte. No como chismes, ni como espectáculo, sino como un símbolo, una silenciosa declaración de que el amor verdadero, no exige protagonismo. Simplemente está a tu lado. Días después, Bianca se sentó frente a un periodista durante una entrevista. La sala estaba iluminada, pero no cegadora. Sus manos estaban tranquilas sobre la mesa.
Sonrió cuando le preguntaron, si pudieras decirle una cosa al mundo, ¿qué sería? Bajó la mirada un momento y luego la levantó. No soy artista por lo que dibujo, dijo con dulzura. Soy artista porque alguien vio en mis sueños algo que valía la pena amar. El entrevistador no dijo nada. No lo necesitaba. Esa cita encabezaría el artículo. Ese sentimiento resonaría mucho más allá de las paredes de la galería, porque nunca se trató solo de arte. Se trataba de ser visto y amado no a pesar de tus defectos, sino gracias a ellos. Esa noche, después de que los invitados se fueran, Rick encontró a Bianca.